Cuando usted se prepara para predicar, para dar un sermón, ¿cómo se ve esa preparación? ¿Cómo inicia usted? ¿Eso es algo que ya sigue, por decirlo así, una plantilla de qué es lo que tiene que hacer? Ok, este día me enfoco en leer, el otro día me enfoco en escribir, el otro día me enfoco en, no sé, en lo que... ¿Cómo es que un pastor se prepara para predicar, para la congregación, todo eso? Bueno, hay dos respuestas a esa pregunta. Te voy a hablar desde el punto de vista de mí como pastor y como estudiante de la Biblia, y luego te voy a hablar también como pastor radial, porque son dos cosas distintas. Mm, Si se trata de ser un pastor radial, mi trabajo comienza traduciendo el sermón del pastor del inglés al español. Todo su transcripto, todo se transcribe, yo lo traduzco completamente y lo adapto y después empieza mi etapa regresiva, si tú quieres. Tengo las notas que él utiliza para predicar, tengo también su transcripto, lo que él dijo. Él tiene un dicho bien interesante. Dice que él cuando predica, predica 3 veces. El sermón que prepara, el sermón que predica el domingo y el que le gustaría haber predicado, ¿verdad? Y que no tuvo tiempo de terminarlo. Y yo creo lo mismo también. En mi caso, yo me voy a sus notas para saber qué era lo que él quiso decir, porque es muy diferente a lo que él dijo. mm. Entonces puedo captar ahí dónde están los puntos que él quería predicar. Y después de hacer ese trabajo, como él acostumbra mucho a decir historias, como conecta muy bien, es un gran comunicador. Yo trato de quitar todo eso primero para encontrar la esencia de la Biblia, organizar esos pensamientos, encontrar los puntos de la predicación y luego puedo añadir las am, ilustraciones que él utiliza, pero ya más adaptadas culturalmente a la audiencia a la cual estoy dirigiéndome, que es la audiencia hispanoamericana y de España, ¿no? Entonces, trato de hacer eso coherente. Ahora, como pastor y estudiante de la Biblia, si yo no tuviera que predicar uno de esos sermones del pastor y lo tengo que hacer por mi cuenta, que ya lo he hecho anteriormente, este, mi primer concepto es, bueno, qué es lo que hay que comunicar? Oro principalmente para saber, voy a estudiar, por ejemplo, el libro de Filipenses, vamos a estudiar la carta de los Filipenses. Trato de buscarlo, que la herramienta que el seminario te da es aprender a buscar los perícopes, de qué manera tú puedes dividirlas, si son 4 capítulos, cuántos sermones vas a poder sacar de ahí y cuáles son los pasajes específicamente que van a acompañar a cada sermón. Ujú. O sea, tú lo Una vas pregunta, haciendo. ¿qué Ujú. es un perícope? Mira, cuando estás estudiando predicación, tú lees la carta. La carta es una carta completa. Ujú, En nuestra Biblia vienen capítulos y versículos, ¿verdad? Está dividida de esa manera. Los estudiosos de la Biblia lo hicieron así para que fuera fácil ubicarla. Pero tienes que recordar que es una carta. En esa carta en particular hay ciertos descansos cuando tú vas leyendo que puedes tomar como un tema por separado. Es una carta y tiene una enseñanza y tiene un tema. La carta general tú la puedes detectar, pero la sección, eso se llama perico, que vas a determinar que te va a dar a conocer una idea interesante o puedes predicar sobre ella, ya sea, por ejemplo, en el capítulo 1 de Filipenses, del 1 al 2, esta es la introducción de toda la carta. Y él está hablando de esto. Entonces la pones por separado y esa te va a servir para presentar todo lo que es la carta, ¿no? Pero la haces como un sermón introductorio y después lo va dividiendo de acuerdo a las secciones que puedan de alguna vez poder tener una idea determinada que puedes enseñar, para no enseñar toda la carta por completo. Tú puedes enseñar toda la carta en un solo sermón, pero puedes dividirla y hacer hasta 15 sermones o 20 de 4 capítulos que tienes. Entonces, el perícope es lo que tú vas leyendo y decir, hasta aquí lo puedo dejar y aquí está un tema en particular de esa okey, carta. Ujú. okey, guau. Así es como lo hago. Ya que termino eso, entonces comienzo a estudiar la escritura. Ahí es donde lo tengo que hacer, de la Biblia, el pasaje. Pero después empiezo a utilizar las herramientas que puedo utilizar. Empiezo a leer comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Eh, en el seminario, si estudias la maestría en teología, aprendes griego y hebreo. Y eso te ayuda muchísimo porque puedes darte cuenta que las palabras en el idioma original en que fue escrito ese pasaje tal vez tuvieron otro significado que con el tiempo y los años ha entrado en desuso, pero cuando te vas al tiempo en que fue escrita la Biblia, descubres. Y hay un método que aquí tú has aprendido, que es el método de estudio bíblico, que te permite pasar.
el estudio que hagas de la Biblia, no necesariamente para prepararte, pero para ti, para tu beneficio personal, de observar qué dice el texto en su contexto. Es decir, quién está hablando, cuál era el plan, qué era la ¿Cuál situación. es la Esa es la audiencia? observación que haces. Primero Ujú. observas. Después de hacer buenas observaciones, interpretas. Es decir, ¿qué principio puedo sacar de aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué estaba queriendo decir? ¿Cuál es la enseñanza? Y esa observación pasada a una interpretación, de ahí sacas un principio que, así como significó eso en ese tiempo, ¿qué significa en nuestro tiempo? Mm, ¿Verdad? Es lo que puedes verlo de esa manera. ujú. Y en nuestro tiempo, ahí es donde tú puedes decir, ok, yo lo voy a aplicar de esta manera. La correlación es, ese principio está en otras partes de la Biblia, entonces encuentras pasajes donde ese principio se puede validar, ¿no? La Ok. Biblia se responde a sí misma en ese sentido. Mm. ¿Le ha pasado a usted alguna vez la cual, no sé, no se le vienen ideas de qué predicar a veces, un domingo? O no sé, está tratando de pensar en qué, no sé, qué compartirle a la congregación un domingo y se encuentra en un estado como de, no sé, estoy como, no sé qué predicar, ya prediqué varias cosas, no sé qué más predicar. Sí, sí, sobre todo mira cuando llegan los sermones de Navidad o los de resurrección, son los mismos pasajes que vas a utilizar casi siempre. Mm, Y imagínate, llevo predicando casi 30 años, ¿te imaginas cuántos años no he predicado los mismos pasajes? Sí, pero lo interesante de mantenerte siempre como estudiante, siempre estar leyendo la Biblia, pero también leyendo a autores que tú tienes confianza, por ejemplo, los libros del pastor Sendol, otros pastores a los cuales me gusta mucho leer sus libros, y de repente llegan algunas ideas. Mira, no había entendido esta aproximación al pasaje. Voy a tomarlo en cuenta, la voy a anotar y cuando me toque predicar de esto, aquí tengo esto. Yo voy haciendo como si fuera mi casillero mental o en este caso en mi computadora de cosas que voy guardando ahí para cuando se dé la oportunidad de un tema. Ayuda mucho cuando la predicación expositiva es sobre un libro, porque ya está ahí. Nada más tienes que encontrar cuál es el fragmento que vas a utilizar. Entonces, a veces tal vez llegue ese pensamiento en mi mente que voy a predicar cuando me invitan a predicar fuera a otro país, donde mm, me dicen, no, predique lo que usted quiera. Digo yo, bueno, no conozco a la audiencia, no sé qué es la necesidad, pero trato de imaginarme la audiencia que yo tengo, la congregación donde yo predico. Entonces, pienso en las necesidades que ellos tienen. Yo creo que como pastor, que me gusta estar con la gente, la interacción con la gente me ayuda a a saber saber. cuáles son las necesidades, Mm, qué están pasando, cuáles son los problemas. Y siempre tengo en mente ese caso. No es que le predique a esa persona, pero el caso de esa persona de alguna otra manera me ayuda para saber cómo voy a aplicar ese pasaje de la escritura, porque sé que ahí en esa silla, ahí en esa banca, va a haber alguien que este mensaje le va a hablar, como me está mm. hablando a mí, en ese Sí. sentido. Le pregunto porque yo, bueno, desde pequeño siempre me preguntaba, wow, ¿cómo es que los pastores saben de qué predicar o cómo encarar ciertas prédicas? Yo de chiquito me imaginaba a los pastores, porque yo escuchaba no sé, le escuchaba como que sí, Dios lo puso en mi corazón esta semana a predicar de esto o de aquello. Yo me imaginaba a los pastores, no sé, orando y Dios en ese momento como dándoles esa visión o hablando a su corazón para decirle, hey, predica de 1 Timoteo, o hey, predica de Moisés hoy, o hey, predica de no sé, de Pedro. Entonces siempre me da como curiosidad, porque yo, o sea, yo, yo, yo cuando le digo a la gente que estoy en el seminario, ellos me preguntan, ¿y eso, querés ser pastor entonces? Y yo, no, yo simplemente estoy ahí, bueno, por gracia de Dios, primero que todo, pero no necesariamente cuando está en seminario es para ser pastor. Así es. Pero ya como vimos con usted, como vimos con casi todas las personas que vienen a seminarios, que sus planes cambian, o sea, dan un 360 y Dios los pone en diferentes caminos. No estoy diciendo yo que sienta que Dios me esté llamando a ser pastor, no, pero siempre me da como, no sé, como curiosidad de cómo se prepara un pastor, cómo se ve una semana de un pastor ya encarando la Biblia y luego ya para el domingo predicar, ¿no? Ten cuidado porque así empecé yo. Yo no quería ser pastor, pero mira, lo vengo haciendo. Ahora, creo que hay un elemento importante que he mencionado, pero no necesariamente como lo acabas de describir.
y no lo dije ahorita, te hablé de la preparación, pero yo creo que el aspecto fundamental de comunicar la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Eh, en el momento que tú crees en Jesús, en ese momento el Señor te bautiza con su Espíritu. Una de las labores, uno de los trabajos del Espíritu Santo es enseñarte la verdad, conocer la verdad, y es dejarte guiar por Él. Entre más sensible eres a su voz, más te dejas guiar por Él. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Bautismo es que te pusieron de un lugar donde antes estabas al lugar donde Dios te quiere tener. De enemigo de Dios, amigo de Dios. De persona extraña a persona parte de la familia de Dios. Ocurre una sola vez cuando vienes a Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo es constante. Y no es otra cosa más que dejarte llevar por Él, dejarte controlar por Él. Que seas menos tú, Javi, y que sea más el Espíritu en ti. Ahora, de eso a irte al otro extremo, a esperar que no hagas nada, sino esperar que Dios te llene a través del Espíritu Santo, nos vamos al otro extremo. Es como aquel pastor de la iglesia que le decía a la congregación, yo no me preparo, yo no voy a un seminario, yo no estudio, yo simplemente le digo a Dios que me diga lo que quiera que diga y Él me lo dice. Como él vivía en la casa de al lado, en la casa pastoral, los ancianos dijeron, vamos a comprar una casa en el otro lado de la ciudad para que tenga más tiempo para hablar con el Espíritu Santo, porque los sermones no llegan a ningún lado. Así es que no. Yo creo que el Espíritu Santo, claro que pone todo eso, es la palabra de Dios, pero Él también está esperando que tú hagas tu parte. Tú tienes que estudiar la Biblia, tú tienes que entenderla, tú tienes que comprenderla, observar, tú tienes que hacer todo ese tipo de trabajo previo. Yo me tomo no menos de 15, 20 horas, a veces lo máximo son 20, 15, lo menos unas 12, en preparación. Yo disfruto de luchar, voy a hacer esta frase de una manera cuidadosa, con el texto porque quiero comprenderlo, quiero imaginarme las preguntas que alguien pudiera tener, o sea, me pongo en lugar de las personas y digo, si esta palabra no está tan clara para mí, tengo que explicar ese concepto para que no asumir que la gente lo sabe. En nuestro contexto hispanohablante hay muchas personas que nunca han leído la Biblia. Y de hecho, entre muchos cristianos, el domingo de la mañana es la única vez que abren la Biblia para leerla. Y yo siempre lo digo a la gente, tienes que prepararte y estar siempre listo porque tú vas a ser la única Biblia que la gente lea. Entonces, si tú no involucras tu vida en estudiar la palabra diariamente, entonces no vas a tener nunca lo suficiente que decir. Dios tiene el poder de hacer hablar a cualquier persona, claro. Él hizo hablar a un burro, de acuerdo a que le vemos el burro de Balaam, ¿verdad? Pero, pero yo creo que no está peleado el Señor con que nosotros nos preparemos a conocer más. Y doy gracias a Dios por haberme puesto aquí en el seminario de Dallas, que me dio herramientas. No me dijo qué tenía que decir, pero despertó en mí mucho deseo y las herramientas adecuadas para poder prepararme.